Buenos días, espero que ya estemos todos viendo la pantalla y la primera pantalla de presentación. Como decía Antonio, pues lo que vamos a hacer es mostrar cómo puede utilizarse Guillermo. Wolfram Matemática y Wolfram Alpha, cómo puede utilizarse como una herramienta de enseñanza, y veremos que es una herramienta extraordinariamente potente. Al final podréis descargar el material que he utilizado en la presentación. Lo que hablaremos básicamente, primero un brevísimo vistazo a matemática y sobre todo al formato lingüístico o formato libre, que ya veremos qué es. Después veremos qué es Wolfram Alpha y cómo se integra con matemática. Al final, casi al final hablaremos de ejemplos de empleo de matemática en la enseñanza. Y finalmente veremos una parte muy interesante que es cómo podemos utilizar datos reales, acceder a datos reales incluso en tiempo real para trabajar con datos de verdad. Ese es el alcance de la presentación de hoy. Para los que tienen una idea de matemática, pues quizás tienen que cambiarla un poco, muchos de ellos, porque inicialmente matemática surgió como un programa orientado al cálculo simbólico y veremos que es una herramienta integral. El cálculo simbólico es una parte muy importante, pero matemática va más allá de ello. Es hoy un programa amplísimamente utilizado en el mundo universitario y en grandes empresas. Empecemos por las ideas que yo creo más novedosas y de más interés para la enseñanza. Creo que la más interesante es el empleo del formato libre o lingüístico. La única limitación, que es muy poca, es que hay que escribir, lo que queramos hacerlo, lo vamos a escribir en una breve frase en inglés. Una breve frase en inglés muy elemental. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, resolver esta ecuación, y para entrar en este formato, en lo que es el formato libre, hay que tener un pequeñito detalle, que es que en una celda tipo input hay que escribir un igual. Desde ese momento estamos trabajando con formato libre. Recordad que para ejecutar con matemática hay que darle a las teclas Shift Enter en la celda que queremos ejecutar. Entonces, le ejecuto. Y en este momento vemos que ha ejecutado la pregunta que le he hecho. Ojo, podría haber hecho muchas preguntas similares y me habría dado el mismo resultado. Es decir, es un formato libre, no tiene una sintaxis precisa. ¿Cómo podemos aprovechar esto en la enseñanza? Bueno, el primer uso es que sin tener casi ni idea de matemática, puede empezar a usarse matemática desde los primeros minutos. Sí, lo único que hay que saber es escribir. Después, ¿de qué otra manera? Una vez que matemática nos devuelve el formato libre dos cosas. Nos devuelve la solución, que la vemos aquí, y nos devuelve algo muy importante, que es el input, es decir, la entrada en notación FETEN de matemática. Entonces, vamos aprendiendo la sintaxis correcta a la vez que estamos obteniendo resultados. Veamos algún ejemplo más de formato libre. Veréis que incluso se cometen hasta errores lingüísticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de representar seno de X. Mirad que he puesto seno de X junto, podía haberlo puesto de otra forma. Incluso aquí muestro que podía haber usado otras similares, graph of D, visualize of D, visualize, en fin, otras expresiones equivalentes y hubiese obtenido la salida idéntica. Fijaos, aquí puedo ir más allá, no me tengo que conformar con decir plot seno de X, sino puedo incluso escribir de tal sitio a tal sitio o donde X igual 0 a pi, es decir, puedo construir, ya dar más datos de lo que pretendo. Y de nuevo, pues tengo aquí la salida. Aquí, de nuevo, otro ejemplo que es calcular una integral. Estamos empezando primero con cosas de matemática. Pero ahora pasaremos a cosas que no lo son. Aquí le he pedido simplemente que calcule esta integral. Veis que pasa a la notación
FETEN de matemática, lo que se llama la notación estándar, y me genera la salida. Ese es el uso como matemática, como herramienta para las matemáticas, pero es que esto va mucho más allá. Vamos a hacer, por ejemplo, calcular hipotecas, por ejemplo. Ahora ya entramos, vamos a hacer un breve ejemplos de varias áreas. Calcular hipotecas. Fijaos, me devuelve un ejemplo y lo mismo aquí que en los casos anteriores, observar que hay un más. Con este más puedo desplegar la salida. Y fijaos que la salida es mucho más amplia de lo que aparece, de lo que aparecía. Mirad que, por ejemplo, el calculador este de hipotecas, pues yo puedo aquí cambiarle datos y tasas y se me recalcularán los... se me hará un recálculo de con los datos que he introducido. Date cuenta que esto es una sintaxis libre. Esta función como tal no existe. Simplemente he dicho calcular hipotecas. Y se me ha abierto esto. Y veis que es otra cosa interesante que podéis ir desplazando y podemos ir consiguiendo más información. Puedo centrarme en una parte o puedo en una parte concreta. Y esto vale no solo para hipotecas, vale para cualquier cosa. Por ejemplo, aquí voy a comparar la tostada y el zumo de naranja, las voy a comparar y lo que me va a dar las calorías, una serie de información relacionada con esta pregunta. Veis que podemos hacer preguntas del tipo aparentemente más diverso. Y normalmente, si hay por medio datos e información, la solución va a ser bastante buena. Entonces, me muestra que usa una pieza de pan de 50 gramos, una copa de jugo, un vaso de zumo de naranja y me va dando calorías. Esto puede utilizarse perfectamente en multitud de ejemplos reales. Un ejemplo interesante también, aquí por ejemplo la temperatura, un momento, de Barcelona para un determinado periodo. Y vemos que está aquí debajo. Pues mirad, esta información puede utilizarse para muchos cálculos. Quiero calcular cómo evoluciona la temperatura, ahora que está muy de moda, si la tendencia ha sido a subir, a bajar, si hay ciclos, o sea, estoy obteniendo de infinidad de áreas. Voy a seguir con otra área que me parece, otros ejemplos que me parezcan interesantes. Vosotros podéis probar después en vuestros propios ejemplos, así de sencillo. Mira, el punto de fusión de la cafeína. Ejecuto. Y aquí hay una cosa muy importante que usaremos más adelante. Fijaos, aquí está cargando, está accediendo a una base de datos, porque estas son de base de datos que le llaman curadas o depuradas. O sea, la información que viene de esta base de datos son muy elaboradas. Fijaos, aquí tenéis que utiliza una función matemática que al final de la presentación haremos uso de ella. Está usando Chemical Data, que es una función del campo de la química, que veremos al final cómo pueden usarse este tipo de funciones. Aquí la estamos usando en formato libre y estamos haciendo la pregunta de formato libre y el programa nos está devolviendo esta entrada. Fijaos, puedo seguir en el campo de la química. Pues tenemos la fórmula de la cafeína. Y como siempre, si pulso en más, puedo obtener información adicional que me puede ser de interés. Si lo que yo estoy buscando no es simplemente eso, sino que estoy buscando más, pues aquí lo tenéis. La representación de la estructura de la cafeína de distintas maneras. Por cierto, esta después puedo seleccionarla, este tipo de datos, puedo seleccionarlo. Si veis, estoy pulsando dentro de un área de interés, puedo seleccionarlo y me da la opción de que lo puedo generar como input para otra
estaba hablando sobre cómo puede utilizarse, en este caso estamos usando el formato libre, para acceder a hacer preguntas de distintas áreas. Estaba centrándome en hacer preguntas preguntaba la molécula de la cafeína. Me estaba dando una serie de información y lo último que he dicho es que esta información pues puedo a su vez seleccionarla y puedo utilizarla más adelante. Es decir, puedo aquí hacer que se me salga exactamente lo que yo quiero para un uso posterior en el entorno de matemáticas. Esto es en cuanto al formato libre. Hasta ahora hemos hablado de matemática haciendo uso del formato libre o el formato lingüístico. Ahora vamos a hacer la combinación de matemática con Wolfram Alpha. Primero, Wolfram Alpha está desarrollado en matemáticas, pero trabaja de forma independiente. Es decir, no hay que tener instalado matemática. Basta con un simple navegador. Por ejemplo, aquí vamos a acceder a Wolfram Alpha una pregunta concreta, propiedades del hierro. Y simplemente lo que tenéis que observar que lo único que tenéis que escribir es en un navegador wolframalpha.com y entonces se os abrirá un panel como el que veis arriba y a él haréis vuestra pregunta, que a su vez podéis descargar. Insisto, esto se hace de forma autónoma e independiente de matemática. Lo que sucede es que, como veremos, si lo hacemos en el entorno de matemática, esto mismo lo vamos a poder reutilizar dentro de matemáticas, pero Wolfram Alpha en sí mismo es una herramienta autónoma. Hay que aclarar que va mucho más allá, tiene otro fin diferente a un buscador como el más conocido, que es Google. Si uno escribe propiedades del hierro, como he escrito aquí en Google, pues lo que observaremos es que nos da muchos vínculos. Wolfram Alpha no nos da vínculos. Wolfram Alpha lo que nos da es respuestas a las preguntas. Esa es la gran diferencia. Es el desarrollador fundamental de Wolfram Alpha, Steve Wolfram, lo que dice es si uno le hace una pregunta a Google, pues de una cosa, Google lo que le da es 10 libros donde aparecen cuestiones relacionadas con esa pregunta. Y Wolfram Alpha lo que hace es que te da respuesta a tu pregunta. Esa es la idea fundamental de lo que es Wolfram Alpha. Podría hacer algún ejemplo más, pero por razones de tiempo lo podéis hacer vosotros, porque el material está a vuestra disposición. ¿Veis? Voy a hacer alguna pregunta más que puede ser interesante, alguna pregunta más a Wolfram Alpha. Accedo directamente a Wolfram Alpha y aquí estoy preguntando el Producto Nacional, bueno, las tasas o impuestos comparados en España, comparados con Francia. Y aquí tenemos una comparación, preguntas de este tipo. Voy a hacer estas preguntas, las estoy haciendo ahora fuera de matemáticas. ¿Cómo puedo hacer esta pregunta dentro de matemáticas? Veis que hay aquí más preguntas muy interesantes. Fijaos una de estas, por ejemplo. Primer ministro. Daos cuenta que yo me he puesto primer ministro de España. Wolfram Alpha, en principio, a través de la dirección IP, pues intenta adivinar algo más de tu pregunta. Pues por dirección IP sabe que yo ahora mismo estoy en Salamanca y entonces identifica que es España y a través de que es España, pues sabe el primer ministro de España y da una información adicional sobre él. Es decir, normalmente intenta ser una herramienta inteligente que dé más información de la que uno incluye en la simple pregunta. Hace una serie de asunciones que después uno puede cambiar. Por supuesto, puedo enseñar dentro del propio entorno de Wolfram Alpha, sin necesidad de matemáticas. Aquí tengo otro ejemplo. El ejemplo que hemos antes de dibuja tal curva, pues aquí también lo tenemos en un entorno autónomo. O sea, podemos usar la propia herramienta de Wolfram Alpha dentro de este entorno. Hay cuestiones importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza. Aquí, por ejemplo, aquí le digo que calcule una derivada. Fijaos que hay opciones que aparte de dar la derivada, aquí lo veis, pues puedo
obtener información adicional que es muy interesante desde el punto de la enseñanza. Por ejemplo, que me muestre la solución paso a paso. Y puedo coger y conseguir, aquí me pide una información adicional que la tendría que introducir, y que es que me permite dar información mucho más adicional, información adicional. El cálculo, por ejemplo, paso a paso, que es muy instructivo desde el punto de vista de la enseñanza. Aquí voy a hacer un matiz sobre lo siguiente. Wolfram Alpha, para la mayoría de los usos, es una herramienta gratuita. Sin embargo, si uno hace un uso intensivo de Wolfram Alpha, por ejemplo, de este tipo, que quiero obtener información muy ampliada, pues hay que suscribirse a Wolfram Alpha y tiene un pequeño coste. Cuando uno quiere hacer un uso intensivo, me da normalmente unas opciones, un uso limitado, es decir, puede hacer la que he hecho antes, la pregunta, muéstrame paso a paso tal cosa. Me lo hace con 3 ejemplos cada día, pero si yo voy a usar 20 ejemplos cada día, tendría que pasar a la versión profesional. Vamos a ver ahora cómo puedo usar Wolfram Alpha en el entorno de matemática. El detalle es el siguiente. Es uno, en una celda tipo input tiene que escribir 2 puntos igual. Fijaos lo que ha sucedido. Cuando yo he escrito, dije con un igual, recordad que con un igual en una celda tipo input, las entradas se convertían en entradas en formato libre o formato lingüístico. Si uno añade 2 iguales, observad el símbolo que aparece, lo que significa es que cuando yo escriba aquí algo, no lo va a ejecutar el ordenador, no lo va a ejecutar matemática en nuestro ordenador, que sí lo hace cuando escribimos el simple igual. Cuando hacemos el 2 igual, lo que va a hacer es una llamada a Wolfram Alpha y va a devolver la solución. Aquí la tenéis, la solución yo ya la he ejecutado antes y la tenemos aquí, que es esta de aquí abajo, la escala do mayor. ¿Veis aquí? Me he quedado específicamente con el contenido, con un contenido concreto dentro de la salida. Y ahora, si le doy, observad que puedo escuchar el propio sonido. En definitiva, ¿cómo uso Wolfram Alpha en el entorno de matemática? Un doble igual, escribo mi pregunta, selecciono lo que me interesa, entonces se me genera, de lo que me interesa, se me genera un input, que aquí lo veis, este se ha generado automáticamente, y de este input yo ya lo puedo usar en sesiones posteriores de matemáticas, sin necesidad de volver a escribir la pregunta ni nada, sino que simplemente con este input yo ya tendré la salida normalizada de Wolfram Alpha en el entorno de matemáticas. Lo mismo puedo hacer con el ejemplo que hemos mostrado antes de derivada, puedo hacer lo mismo, puedo ejecutarlo en Wolfram Alpha, se me descarga y más adelante pues puedo utilizar. Por razones de espacio no voy a desarrollar eso. Ya vamos a salir del entorno Wolfram Alpha. Primero hemos hablado del formato libre de Wolfram Alpha y ahora vamos a hablar de matemática con su sintaxis ya FETEN, cuando usamos matemática de forma formalizada. Tenemos que tener 3 ideas claras. Matemáticas tiene un conjunto de funciones, realmente tienen miles. Las funciones tienen una característica, que esto yo lo observo mucho en las clases, y es que la primera letra es mayúscula. No, eso es que en el formato normalizado, si yo uso la función matemática, la primera letra es mayúscula. La siguiente, los argumentos siempre van entre corchetes, no entre paréntesis. Los argumentos van entre corchetes. Y lo tercero, los rangos y listas van entre llaves. Estas son las 3 normas fundamentales para hacer un uso FETEN, un buen uso de matemáticas ya como una herramienta normalizada. Lo vamos a ver aquí. Ejecutamos 3 funciones usando la notación FETEN, la formalizada de matemáticas. En un paso intermedio, pues lo que puedo hacer es lo que he explicado antes, que puedo usar el formato libre. El formato libre
ahí he preguntado esa función, me genera la entrada normalizada. Y entonces yo, pulsando sobre ella, observar que me quedo, ya me ha salido la entrada normalizada con la sintaxis correcta de matemática. Entonces, como uso en la enseñanza, pues una forma de ir aprendiendo la sintaxis correcta es usar el formato libre, y una vez que tengo la salida, también en la propia salida me da la entrada correcta, pulso sobre ella y ya me quedo con la notación, que aquí la veis, la notación correcta en matemáticas. Como siempre decía, las funciones aparecen con una letra mayúscula, la instrucción matemática, los argumentos van entre llaves, y ahí lo podéis ver. Entonces esto nos permite empezar a trabajar con matemáticas muy rápidamente. Vamos a ir a lo que para mí es uno de los usos desde el punto de vista tanto del profesor como del alumno, aunque exija un cierto esfuerzo en la preparación, es la potencia que tiene la creación de aplicaciones interactivas. Aquí vemos la interacción coulombiana de dos cargas. Fijaos que puedo mover las cargas, mover el tamaño de la carga, y veis que aquí lo que se está aplicando se están representando los campos. ¿Y qué es lo que hay debajo de esto? Bueno, pues debajo de esto puede parecer que hay mucho código, pero lo voy a desplegar. Y fijaos lo que hay. Hay 3 líneas de código, que es la ley de Coulomb, que está aquí debajo, y está el tipo de representación que quiero, control plus, una representación de control y algunos datos. Es decir, para construir esto hay que saber ya meterse a conocer un poco matemática. En la medida que uno vaya conociendo un poco más matemática, pues podrá construir aplicaciones más sofisticadas. Pero, sin necesidad, sabiendo muy pocas matemáticas, uno, me refiero del lenguaje matemática, uno puede empezar a disponer ya directamente aplicaciones de este tipo. Fijaos de la siguiente manera: si yo voy a Help y en Help elijo Demonstration, pues accederé a un sitio de Wolfram Matemática donde están disponibles en este momento 8.346 demostraciones de ese tipo. Es decir, si uno no tiene conocimientos todavía elevados de matemática, o simplemente los tiene, pero yo mismo es lo que hago, es que primero veo si lo que quiero hacer me encuentro ya del área que me interese, me encuentro que hay, puedo buscar lo que me interesa, geometría, cualquier cosa, pues puedo buscar si hay algo que se adecue a lo que yo quiero enseñar. Entonces simplemente lo descargo y lo integro en mi presentación de matemática. En definitiva, para construir estas cosas, pues la forma que yo trabajo, y que creo que es la más simple, es ver qué presentaciones hay de este tipo y adaptarlas a las necesidades de uno. Aquí veis otro ejemplo. Este ejemplo es de estadística, que por un lado creo simulación de números aleatorios siguiendo la distribución normal, y veo que lo que es un teorema de la estadística, de la probabilidad, que si la distribución sigue la distribución normal, en la medida que la simulación tenga más números, pues se aproximará cada vez más a la distribución normal. Fijaos, el otro detalle. Esto está construido con 3 líneas de programa, que es lo que quiero que os deis cuenta, que cosas relativamente complicadas en cuanto a su presentación pueden ser construidas con pocas líneas de programa, y que todas las presentaciones animadas tienen una cosa en común. Esa cosa en común es el empleo de la herramienta Manipulate. Manipulate es lo que le va a dar a nuestras presentaciones, dinamismo. Aquí aprovecho para decir una cosa. Para dar dinamismo a nuestras presentaciones y verlas, pues se requiere un programa que pueda ver nuestra presentación. El programa es matemática. Sin embargo,
si queremos distribuirla entre personas que no tengan matemáticas, lo que le hemos de decir, y ahí os mando el enlace, que se descarguen más player. Con más player pueden visualizarse documentos hechos con matemática, estrictamente lo salvaremos de matemática con formato CDF, que es similar al PDF, pero con una ventaja que incorpora las posibilidades interactivas, es decir, podemos construir nuestro material y podemos distribuirlo entre los alumnos, en el supuesto que ellos no tengan matemáticas, para que interactúen con él de forma dinámica a través de un programa libre como es CDF Plan. Aquí tenéis otra presentación más elaborada de uso de matemática en las aulas. Pues aquí lo que estaba intentando explicar la idea de derivada. Que estéis muy familiares, los que seáis de matemática y estáis muy familiarizados, no hay que introducir ninguna explicación. Aquí tenemos la función, elegimos el tipo de función que queremos, y aquí vemos la propia idea, su derivada y su significado geométrico. Fijaos, y incluso otras ideas en esta línea. Por ejemplo, aquí debajo, si lo veis, con ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial, voy a ver si paso, un momento. Esta ecuación diferencial que tengo aquí debajo es ni más ni menos que una ecuación de segundo grado, que es la de un péndulo con amortiguamiento, o el oscilador armónico simple con amortiguamiento. La ejecuto, y fijaos que aquí tengo una ecuación diferencial que la marco. Es ahí una ecuación diferencial muy conocida, ¿no? Aquí esta es la DAM, la OK, como le llamamos normalmente, la constante de amortiguamiento. Pues el alumno pues puede ver que las consecuencias de variar en la constante de amortiguamiento, como era de esperar, el oscilador armónico o el péndulo pues se irá parando con mayor rapidez en la medida que la constante de amortiguamiento sea mayor. Incluso puedo desplegar debajo para que se vea el valor que va tomando la constante de amortiguamiento y debajo su efecto visual. Esto nos permite una cosa que yo entiendo que es muy útil, sobre todo para explicar este tipo de conceptos, pasar de la ecuación diferencial a su concepto visual. Es otro ejemplo en esta línea de usos que podemos hacer. Otro uso que entiendo que es también importante es que nosotros podemos usar, como veis, matemática como un entorno integral. No tenemos que ir a otro programa. Podemos preparar nuestra documentación en el entorno de matemática. Podemos conseguir que tenga la calidad de un LaTeX o un Mastai, pero en el propio entorno de matemática. Para ello vamos a usar lo que es la paleta Classroom Assistant. No puedo explicarla aquí porque es una paleta completísima, pero os voy a dar una idea para que la veáis en detalle. Lo primero es animaros a que la despleguéis y la estudiéis un poco. Observad que va más allá de escribir un símbolo. Incluye posibilidades como incorporar las propias funciones, como hacerla como herramienta de edición para formatear usando distintos estilos. Como esto sería motivo, y de hecho ya lo fue, de otra presentación, no puedo dedicarle hoy tiempo, pero sí daros una idea. En la propia paleta hay un screencast, que es una presentación en vídeo, que si pulsáis en ella, durante 20 minutos o algo así, veréis en un vídeo una presentación del uso de esta paleta. Y con eso es una cosa que os puede ser muy útil. Yo lo recomiendo el empleo de esta paleta integralmente. Aquí tenéis ejemplos de cosas que puede hacerse. Puedes cogerse la ecuación alineada en torno al igual. En fin, puede construirse cosas muy elaboradas. Pero sí hay un par de ideas que creo que merecen la pena explicarlas, al margen de la propia paleta. Y es, con la propia paleta puedo construir, por ejemplo, aquí la integral que veis. Si queremos presentarla en el formato clásico de las matemáticas, observad lo siguiente. Marco la celda y voy a Cell. Y en Cell le digo Convert to Traditional Form. Y fijaos que la expresión anterior se me ha transformado en una notación clásica de las matemáticas, con una apariencia bastante
bastante más vistosa que la que se usa en la notación tradicional. Insisto, yo lo he dicho rápidamente, pero cuando descarguéis el material, aquí está explicado. De la misma manera, fijaos, aquí tengo otra expresión que ya está directamente presentada en notación tradicional. Sin embargo, está construida en notación estándar. ¿Cómo construyo esta expresión? Mira, para construir esta expresión no la construyo en notación tradicional. Eso puede crear confusión, sino que la construyo en notación estándar. Para eso puedo proceder, lo voy a convertir para que lo veáis a notación estándar. Convertir, o sea, puedo dar la vuelta hacia atrás y le digo, muéstramelo en notación estándar. Fijaos que aquí es la función para calcular un límite. Aquí la tenéis, que por un lado está la función que queremos calcular el límite y por otro lado la indicación del límite que queremos calcular. Aquí la tenéis y ahora cuando ya he construido la expresión, entonces voy y de nuevo le digo a la cell convert to traditional for. Y ahora ya se me ha convertido en la notación tradicional que funciona. Es decir, si yo la ejecuto, funciona perfectamente. Veis que esto corresponde a la conocida expresión de elevado a x. Bueno, pues ese ejemplo se explica. No sé si os estáis dando cuenta que todas las salidas que yo estoy generando salen en un formato bastante vistoso, que es el formato tradicional, que no es el que habitualmente sale en matemática por defecto. Para que me salga este formato bastante vistoso, hay dos formas. Una, convertir el output. Hay tres formas realmente. Convertir el output a notación tradicional. La otra cuestión es añadir a la función, a la instrucción, lo que yo estoy haciendo ahora. Y entonces las salidas se me generarán de forma tradicional, es decir, la presentación está tan vistosa, o otra cosa, que es la que yo he hecho aquí y que voy a mostrarla, que es incluir al final de mi presentación está una instrucción que específicamente indica que todo lo que se realice en la sesión genere las salidas en notación tradicional. Si os descargáis, cuando os descarguéis la presentación, ir al final y veréis que hay una instrucción. Esa instrucción la ejecuto al principio de la sesión y desde ese momento todas mis salidas se convierten en esta notación tan vistosa de salida, estos outputs tan vistosos que son la forma tradicional, le llamamos. Voy a seguir estos ejemplos bastante más elaborados de uso en distintas áreas. Fundamentalmente aquí voy a hacer un primer comentario. Muchos de estos ejemplos son adaptaciones encontradas en Wolfram Demonstration Project, ahí está el hiperenlace, y después en Faculty Program. Faculty Program, que os podéis suscribir, es un lugar destinado al personal básicamente de la enseñanza universitaria, también hay otro para la educación secundaria, y uno se puede escribir a estos programas, insisto, hay uno para la enseñanza universitaria y otro para la enseñanza universitaria, donde se puede uno descargar ejemplos y a su vez puede hacer preguntas o contar su experiencia. Os animo a compartir este tipo de forum que os proporcionará material y que a su vez podéis colaborar aportando vuestras ideas y recibiendo las de otros colegas. Aquí seguimos con ejemplos del uso de matemáticas en la enseñanza. Por ejemplo, volumen de un cilindro, pues ahí lo podéis ver. O sea, puedo hacer una pregunta directamente, si estoy usando matemática, pues puedo escribirla directamente la pregunta y me encontraré con la expresión, que después a su vez podré, pues como insisto, como siempre, pues puedo tener una información mayor que puedo a su vez seleccionarla y usarla más adelante. Aquí puedo centrarme en algún aspecto, partiendo de la idea del cilindro, puedo centrarme en algún aspecto concreto. Mira, una presentación mucho más elaborada. Aquí es una demostración interactiva del teorema de Pitágoras. Veis los lados y la hipotenusa, se puede incluso contar en la enseñanza secundaria, incluso en la enseñanza primaria. Pues este tipo de herramienta es muy útil, lo podéis ver aquí.
estáis viendo cómo se está calculando el teorema de Pitágoras y cómo lo estamos visualizando y cómo podemos irlo contando. En geometría analítica, ahora un ejemplo de geometría analítica. Pues mirad, es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Aquí puedo, fijaos que puedo cambiar la recta de posición. Arriba se me va generando, estoy visualizando la ecuación de la recta y aquí estoy viendo los puntos. Esto es para explicar el concepto de recta, la posición de una recta que pasa por dos puntos. Y lo podemos hacer, insisto, de forma interactiva. Vamos viendo la ecuación arriba, podemos presentar la notación decimal, en notación racional, mostrar la recta primero, sin mostrarla, mostrar los puntos y después trazar la recta. Ejemplos así un poco elaborados. Mirad, a diferencia de otros programas, también de este tipo de cálculo, mirad la potencia matemática. Cuando quiero resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales, y lo dejo en función de un parámetro, fijaos que matemática me da la solución en función de las características del parámetro. Lo dejo para los que enseñéis este tipo de cosas, entenderéis perfectamente lo que estoy refiriendo, que si el sistema es compatible, no es compatible, si es determinado, indeterminado, toda esa información se deduce de la propia salida. No tengo simplemente la salida, sino la salida con varias soluciones que tienen que ver con la forma con las características del parámetro incluido en el sistema de ecuaciones. Aquí tenéis otro ejemplo. El alumno aquí no ve ni siquiera que está matemática detrás y estoy mostrando una integral en la cual lo que estoy es viendo el efecto de cambiar en la fórmula integral de la forma 1 partido por x elevado a n menos 1, donde estoy cambiando el parámetro x elevado a n. Fijaos que esta forma que estáis viendo ahí, podéis construir otra función cualquiera y lo único que tendréis que hacer es lo siguiente. Desplegáis la entrada, que aquí la tenéis, y ahora aquí lo único que tendríais que hacer, si queréis usar otra integral, pues modificar el tipo de integral aquí y usarla a vuestra conveniencia. Si vamos a elevar un poco, elevar el nivel en el sentido de que esté dirigido a personas con más conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales que es muy conocida porque es la que se emplea para resolver, modelizar un tsunami. Pues esta ecuación diferencial que muestro aquí, fijaos que se va resolviendo, tiene varios parámetros, A, B, C, D, pues fijaos que era un caso mucho más elevado, pero por la misma idea de que el péndulo que mostré antes, al ir variando el parámetro, al ir modificando los parámetros, pues voy viendo las consecuencias directamente de la ecuación diferencial. Fijaos que esto no es complicado de construir. Si yo tengo aquí la ecuación diferencial, esa es la que quiero resolver, pues la voy a mostrar. Realmente lo que he escrito es la ecuación diferencial y no muchas más cosas. He usado el manipulate, la función plot 3D y la ecuación diferencial, lógicamente quiero resolver, y alguna información adicional que tiene que ver con el tipo de colores que quiero emplear y detalles de esas características. Pero incluso podríamos quitar de aquí información y todavía podríamos tener una representación de lo que queremos hacer. Esto que estoy añadiendo aquí, pues es mejorar el procedimiento de cálculo para hacerlo más rápido. Pero podríamos incluso prescindir de él si todavía no hemos llegado a ese grado de conocimiento. Aquí tenéis un ejemplo bastante elaborado de cálculo estadístico. Los que estéis familiarizados, pues de su propia lectura podéis deducir qué podéis explicar con eso. No voy a, por el tiempo, no voy a dedicarle tiempo a explicar este ejemplo, pero aquí veis, una distribución normal, caso bilateral, caso unilateral en una dirección, en otra, y estamos viendo que se están mostrando los resultados y
visualmente, y los números, que la desviación estándar o la sigma es conocida, es desconocida de una muestra. Como no se trata aquí de explicar qué es esto, sino de explicar simplemente cómo podéis usarlo, pues aquí tenéis un ejemplo aplicado al campo de la estadística. Voy a seguir. Otras posibilidades. Una de las cosas también igualmente potentes que tiene matemática es las posibilidades gráficas. De nuevo, como no puedo nada más que explicarlas muy someramente, voy así a pasarlas para que veáis tipos de gráficos que puedo construir. Estoy pulsando aquí y os podéis hacer una idea la multitud de gráficos o gráficas y visualizaciones que puedo obtener. Voy a mostrar algún ejemplo. Bueno, pues el más sencillo, log seno de x partido por x, que está construido además con el formato libre o el formato lingüístico. Fijaos, una pequeña complicación. Observad que puedo representar dos gráficos y superponerlos. Lo único que he hecho es añadir los dos gráficos que quiero representar, las dos funciones. Pero voy a hacer un pequeño detallito. Bueno, aquí voy a hacer un gráfico 3D. Simplemente uso la función plot 3D. Aquí lo que sí quiero que os deis cuenta es de lo siguiente, que no solamente os muestra la gráfica, sino que esta propia gráfica puedo trabajar con ella. Puedo trabajar con ella incluso. Puedo ampliarla y, un momento que me he pasado de ampliación, un momento, puedo hacer un zoom, sobre ella, puedo girarla y puedo a su vez desplazarla. La forma de hacerlo está aquí explicada. Cuando lo descarguéis lo podéis vosotros jugar con él. Hacer un zoom sobre el gráfico, a desplazarlo. Hay tres operaciones que puedo hacer sobre el gráfico. Ahí está la explicación. Otra instrucción que es particularmente útil. Yo puedo tener aquí dos funciones y simplemente, o tres, si añado la función tooltip, veréis qué cosa más curiosa ocurre. Que las gráficas, cuando yo me posiciono sobre la curva que estoy interesado, se me representa, observaréis que se está mostrando la función que representa cada curva. Esto se puede usar no solo en gráficos, sino que se puede usar en varios entornos. Y aquí lo tenéis. La idea es usar tooltip y se muestra la etiqueta sobre, en este caso, sobre la curva. No olvidéis que estudiar esta función. Aquí tenéis un ejemplo, fijaos que es relativamente sencillo. Aquí tengo la función que veis ahí. Vamos a hacer eso para verla incluso de forma más clara. Si tenemos ver qué función es, fijaos, self, convert to. Fijaos, es esta función. Y esta función lo que quiero es construir vectorialmente cómo sería el gradiente en un campo de este tipo. Pues aquí tenemos la función y aquí tenemos el gradiente que viene expresado por su derivada. Pues, y aquí superponemos los dos efectos. Superponemos el efecto de la propia función y después le añadimos el propio gradiente. Veis que esto, aparentemente complicado, está escrito en dos líneas. De nuevo, simplemente de forma rápida, das cuenta que con la ayuda, para esto recomiendo la ayuda de la paleta que os dije antes, la paleta Basic Math Assistant, por ejemplo, la paleta Basic Math Assistant, que incluye a su vez propiedades para construir gráficos. Después hay otra paleta que se llama también la paleta de dibujar, Draw. Con ambas paletas puedo ir añadiendo parto de un gráfico y puedo a ese gráfico irle añadiendo propiedades. Parto de un gráfico básico y le voy añadiendo propiedades a ese gráfico hasta adaptarlo a lo que busco. Insisto, esto no
la propia paleta me permite construir. Aquí voy a pasar muy por encima. Esto es una de las cosas que normalmente más atrae la atención, son los temas visuales. Pues aquí tenéis varias funciones, añadiéndole una textura, y aquí podéis ver la representación. No voy a mostrar la función, sino simplemente su efecto. Fijaos, esta es curiosa. Parto de un toro y usando una textura, pues el toro lo convierto en un dron. Muy apropiado para la hora que estamos dando la presentación. Aquí un caso curioso. Fijaos, quiero explicarlo para que veáis que no es complicado. He recortado un ojo y ese ojo lo proyecto en 3D. Como veis, fijaos, aquí tengo el mismo ojo y fijaos que al moverlo, el aspecto que va adquiriendo da la sensación de verosimilitud, de ser un auténtico objeto 3D. Fijaos que esto está no es para el que acaba de empezar con matemáticas, pero con un pequeño dedicación, si vais al tema de texturas y os interesa el tema de imágenes, pues podéis ver que realmente es una representación esférica del ojo, en una proyección esférica, y se puede construir de esa manera. Ya vamos muy ajustados de tiempo y vamos a pasar relativamente rápido. Como os decía, otro de los ejemplos fundamentales, no ya en la enseñanza, sino en la investigación, es el acceso a base de datos computables o colecciones. Muy someramente, pues aquí veis que hay muchas áreas en las que matemática incluye funciones específicas para trabajar en estas áreas. Paso, voy a mostrar algunas. Voy a mostrar una que nos dará, como siempre, un susto. Por ejemplo, estoy usando la función financiera para ver la cotización del IBEX en este momento, hace 10 o 15 minutos, 7.859.1 puntos. Aquí esta misma función, estoy usando la función financiera Financial Data, que incluye más de 100.000 indicadores económicos. Puedo ir mucho más allá. Incluso estáis viéndolo en tiempo casi real, unos minutos de desfase. Aquí tenemos que puedo usar esta información. Aquí le estoy diciendo que me muestre cómo ha ido el IBEX desde el año 2000. Bueno, mejor no mostrarlo, pero bueno. La forma de hacerlo sería tan sencilla como eso. Y aquí podéis ver de nuevo la función en el área de la química. Por ejemplo, productos químicos. ¿Qué incluye? Compuestos químicos. Veis que incluye prácticamente 44.000 productos químicos. ¿Qué propiedades puedo obtener de cada producto? Bueno, no todas, pero en principio las propiedades a las que podría acceder son esas. No, de los 44.000 productos no están disponibles todas, de alguna falta. Aquí elijo la propiedad de que me represente la representación molecular de la cafeína. Pero uso ya directamente la función específica, y la tenéis. Aquí tenéis otra función en el campo de la física, que en este caso uso la función isótope data para que me dé la cadena de desintegración del uranio 235, una de las más complicadas. ¿Lo veis? Otro campo, en astronomía. Voy a descargar, pero veis que tarda un ratito mientras que está accediendo a la base de datos. Esto es tiempo real. Mientras que está accediendo a la base de datos, que insisto, cuando usamos estas funciones estamos accediendo a base de datos que Wolfram Alpha la da como datos depurados, es decir, que tienen bastante fiabilidad. Siempre es conveniente contrastarlo dependiendo de la relevancia de nuestro trabajo, pero normalmente son información bastante fiel. Puede tardar un rato, se está descargando. En cualquier caso, lo que me va a dar esos planetas y ya hago aquí debajo, uso esa función y hago esa función ¿para qué? Para que me represente, fijaos que me represente la órbita real de estos planetas. Y además le añado una cosa, le digo que me incluya su imagen. Aquí veis, por cierto, ya a Plutón lo degradó, como veis,
de planeta fundamental para pasar a planeta enano, y nos quedemos ahora con los planetas oficiales. Y aquí debajo, pues veis que uso ToolTip, como dije antes, ToolTip, en este caso se muestra la imagen, pero fijaos que si me posiciono en una órbita concreta, en este caso tengo Neptuno, estoy viendo una imagen del planeta que pasa por cada órbita. El Saturno. Y lo que he hecho es combinar ToolTip para que me muestre la imagen. Y nos da, fijaos, los clásicos sólidos platónicos. También está construido, los sólidos que veis ahí debajo. Lo voy a desplegar para que lo veáis. Fijaos lo que he hecho. Simplemente uso la función polyhedron data y la propiedad platónica para que me muestre los sólidos platónicos. De nuevo, esto es lo que se llama una función computable, que accede a las bases de datos depurados que os he dicho. Mirad, aquí voy a hacer otro ejemplo curioso. Aquí lo que le estoy diciendo es que me dé la localización de Sevilla. Está buscando. Por mi localización va a pesar que yo estoy refiriéndome a la Sevilla española. Si no, también me da la opción, si estoy interesado en otra de las Sevillas que existen, pues me indica. Tarda un rato. Normalmente cuando voy a datos computables de un área, la primera vez que accedo a ella, tarda un ratito. Cuando hago usos posteriores de este tipo de datos, ya va mucho más rápido. Voy a ir a aprovechar mientras que se ejecuta el anterior, que va a tardar poco rato, un ejemplo de dato computable que lo acabo de ejecutar hace un momento para construir un gráfico con las esperanzas de vida de distintos países por personas, hombre, mujer, para el conjunto de la población y por país. Pues aquí, de nuevo, debajo está ToolTip para que me muestre, ve que al posicionarme sobre cada barra, pues obtengo el dato de la edad. Esto de nuevo está construido usando una función computable. Y vuelvo ahora a lo que le he dicho antes. Dame las coordenadas de Sevilla. Pulso sobre ella y me llevará a Google Maps y me mostrará Sevilla. Ahí lo tenéis. Y ahora ya puedo mostrarme, puedo hacer uso de combinar Google Maps con matemáticas. Aquí hago uso de otra función. Bueno, esto se refiere al color que utilizo, pero aquí lo uso una función country data para que me indique la pobreza y me la represente en un mapa del mundo. Va del rojo, que es el más pobre, al azul, que es el más rico, ¿no? Hay un código de colores. Fijaos que puedo usar esa función para hacer esa representación. Fijaos que puedo hacerlo todavía más visual si esto lo combino con Parametric Plot 3D y haciendo uso como textura del mapa anterior para representar el mapa de la pobreza en una representación esférica, que a su vez puedo mover. Estas ya son presentaciones más elaboradas, pero, insisto, hemos empezado usando matemáticas desde no tener ni idea, que era al principio de la sesión, allá ir teniendo un conocimiento más profundo del programa. Y vamos aumentando las posibilidades de uso. Pero, insisto, lo importante es que podemos usarlo desde el primer minuto. En el área de la investigación y de la enseñanza, una cosa habitual es el intercambio de datos que vienen de otros programas. Pues fijaos que aquí Matemática incorpora la posibilidad de importar y exportar en este momento del orden de 150 a 200 formatos importa y otros 150 o 200 formatos exporta en muy distintas áreas. La forma de importar normalmente es bastante sencilla. Uso la función import, mirad, y ahora aquí simplemente voy a Insert, File Path y elijo el dato donde lo tenga.
se me muestra aquí el fichero. En este caso estoy importando un fichero de Excel y veis que lo único que he escrito es import, he hecho uso de insert file path y me ha escrito la ruta donde está mi fichero. Con esto importaríamos los datos. Digamos que esto sí lo tenemos en el ordenador o en una red que localicemos la dirección, pero podemos tenerlo en una dirección web. Simplemente escribiremos el URL de la dirección web y no lo importará. En este caso, ahí acabamos de importar este mapa que veis ahí, mapa de una dirección web concreta. Podéis probar con otras direcciones web. Y normalmente él va a adivinar el formato en el que hemos importado. Ya casi para acabar, hay todavía usos muy en la línea actual de matemática, o para ser exacto, de Wolfram Alpha. Con Wolfram Alpha podemos construir programitas que le llamamos widgets. En esta dirección podemos ver ejemplos de widgets. Widgets son pequeños programitas hechos con Wolfram Alpha. Aquí no puedo entrar en el detalle cómo se construyen con relativamente facilidad, que podéis incorporarlo podéis introducirlo, por ejemplo, en un teléfono móvil. Ahí tenéis ejemplos ya más elaborados de widgets construidos con Wolfram Alpha. De nuevo, no voy a entrar en el detalle de este tema, simplemente mostraros aquí algunos ejemplos. Si queréis construirlos, aquí está en este link. No es complicado construir este tipo de widgets. En este link está explicado cómo se desarrolla un widget con Wolfram Alpha. ¿En qué áreas? Aquí, por ejemplo, es un widget para derivar. Ahí podemos construir la primera, la segunda, escribir la derivada y mostrar las cosas. No soy muy optimista yo sobre que los chavales incorporen estos widgets en sus teléfonos móviles para calcular derivadas, pero bueno, si le ven que le habrá esfuerzo, lo mismo. Insisto, este tipo de widgets se pueden incorporar en la telefonía móvil. Y aquí tenéis ejemplos de widgets para teléfonos móviles de Android, de iPhone y de varios tipos. Simplemente a comentaros de su existencia. El que esté interesado, a partir de este enlace, puede profundizar en eso. Bueno, yo creo que con esto, lo que es la presentación, la podemos dar por acabada. Ahora espero vuestras preguntas. Y yo creo que hemos establecido varias ideas, que son: la primera es que puede empezarse matemáticas de los primeros minutos con formato libre. Esto es muy útil tanto para el profesor que no tiene experiencia previa como para el alumno que acaba de empezar con matemáticas. Puede escribir en formato libre. Yo creo que una herramienta que permite quitar tiempo de aprendizaje. Para mí no tiene mucho sentido dedicar mucho tiempo a explicar métodos de derivación o de integración muy elaborados, sobre todo si uno no es un matemático y lo que pretende es simplemente saber lo que es una derivada y resolverla. Importante saber lo que es. Pues uno puede hacer uso de estas animaciones que yo he mostrado. El ejemplo de gráficos y animaciones yo creo que es muy instructivo. No solo es que sea visualmente atractivo, sino que permite profundizar en el concepto. Hemos visto varios casos. Es interactivo. Hemos visto antes, por ejemplo, la ecuación del péndulo, del oscilador armónico simple amortiguado. Después, todo nuestro material podemos hacerlo en nuestro mismo entorno. No tenemos que ir cambiando, usar 4 programas. Podemos desde un mismo programa hacer muchas cosas. Podemos trabajar con datos reales. No tenemos que andar inventándonos cosas. Hemos mostrado las características nutricionales de las tostadas. Pues ahí lo hemos visto. Si ya vamos haciendo un uso cada vez más elaborado, vemos que
el empleo de colecciones o datos computables nos permite acceder a una amplia variedad de datos en una amplia variedad de áreas, y finalmente tenemos un atractivo, sobre todo para la gente más joven, de permitir construir pequeñas aplicaciones orientadas a las nuevas herramientas como es la telefonía móvil, las tabletas, todo muy al final. Y básicamente esa es la idea. Simplemente recordad que que si no tenéis matemática en esa dirección podéis obtener una versión de matemática de prueba completa durante un periodo, que continuamente estamos dando seminarios, unos online como este, otros presenciales. Después, que si sois educadores, como imagino la mayoría, pues hay un portal para educadores, tanto de la enseñanza universitaria como de la enseñanza media. Por mi parte, aquí incluyo mi enlace, y en este enlace podéis encontrar material que yo mismo he preparado orientado a la enseñanza. Y aprovechar simplemente deciros lo que os comentaba al principio, que al fin que he incluido un enlace, una función matemática, que lo único que tenéis que hacer es copiarla en vuestro cuaderno, para que todas las salidas que generéis en una presentación se generen de forma tradicional bastante vistosa. Pues eso lo he hecho añadiendo al final esta simple instrucción y ejecutándola al inicio de la sesión, que se puede hacer, como yo he hecho, que se ejecute de forma automática. Y básicamente con esto acabamos la presentación, y me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, pues aquí a escuchar.